Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 6 de septiembre del año 2018, cuando son las 5:04 de la tarde. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y realizar, como es costumbre, la tarde de hoy. Un piquete antimotín de la Guardia Nacional bloqueó la protesta de los pensionados en la Plaza de la Moneda en Caracas, exigiendo el pago completo de sus jubilaciones. Lo hemos dicho en varias oportunidades, lo reiteramos, nuestros viejos, adultos mayores no merecen este trato por reclamar un derecho que se ganaron con el esfuerzo de toda una vida. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Y la empresa especializada en información petrolera Platts informó hoy que la producción de crudo en nuestro país habría caído hasta 1.2 millones de barriles diarios, marcando un nuevo mínimo histórico. La pregunta es, si esta información se confirma, ¿de dónde va a sacar el gobierno el dinero para pagar el aumento del salario mínimo en el sector público y privado? Evidentemente es una inquietud retórica, lo vamos a analizar como es natural también en el programa. Varios datos: el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, celebró el reconocimiento del impacto regional de la crisis migratoria de Venezuela, esto producto del encuentro el día de ayer en la OEA. Además, la Unión Europea confía en lograr avances a largo plazo en materia de derechos humanos en países como Venezuela y Cuba. El canciller de Perú, Hugo de Cela, calificó además de propagandísticas las declaraciones del gobierno venezolano, advirtiendo que la cantidad de personas repatriadas en su país es equivalente al número de ciudadanos que entran cada media hora. Y una información que acaba de ocurrir, lo destacan las agencias de noticias: el candidato presidencial brasileño Jair Bolsonaro fue apuñalado en la tarde de hoy en Juiz de Fora, Minas Gerais. El postulante del Partido Social Liberal fue trasladado de urgencia por su personal de seguridad a una clínica cercana, y ya el gobierno brasileño se ha pronunciado a través de su delegación en la OEA, rechazando una acción de esta naturaleza. Nosotros, bueno, esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestra primera invitada. Se trata de la economista, directora de Síntesis Financiera, Tamara Herrera. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Pues mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca de varios temas. Iniciaría con una de las preguntas que nos hacíamos la tarde de hoy. Tiene que ver con el origen de los fondos que necesita el gobierno nacional para cumplir con el compromiso de cancelar el incremento desproporcionado del salario mínimo en el sector público, pero también en el privado, tomando en cuenta datos como los que publicaba la agencia Platts, la empresa Platts, el día de hoy, que revelan una nueva caída en la producción de petróleo en Venezuela. ¿La escuchamos? Bueno, la información que acaba de sacar Platts denota, lo que a mí me llamó la atención es que indica que la producción venezolana está cayendo con menos fuerza. Estábamos hablando de que veníamos cayendo después del desplome de inicios de año a razón de 45, 47 mil barriles por mes, y con esta información ha caído en esta ocasión 2.000 barriles en el mes de agosto. El nivel que señalan ahí es bastante bajo, hay que sumarle los líquidos del gas natural y los condensados, pero se le puede ver como un elemento de que quizás, al menos temporalmente, se ha logrado
detener la intensidad de esa caída. Claro que estos niveles no son niveles para normalizarse, sería muy bueno que lograran estabilizar y recuperar, y no son niveles tampoco que solucionan la gran cantidad de problemas que acumula en materia de pagos el gobierno. Y estos nuevos compromisos que adquiere el gobierno con este aumento salarial tan intenso que decretó, en el caso del gobierno, obviamente lo va a tener que financiar también en esta ocasión con emisión monetaria por parte del Banco Central, porque aunque el gobierno simultáneamente ha comenzado a cobrar más IVA por una parte, que le aumenta la recaudación, y también ha comenzado a acelerar la frecuencia de cobros de IVA a las empresas y anticipo de IVA a las empresas y anticipo de impuestos sobre la renta a las empresas semanalmente y a la banca diariamente. Son todas recaudaciones que pueden ser importantes, pero nuestro estimado es que ni remotamente va a dar para cumplir con los compromisos laborales que incurre el gobierno, de manera de que de todas maneras esa expansión del gasto con financiamiento monetario todavía es sumamente importante y no hay otra forma de hacerlo, porque el aumento que impuso y que ha estado generando desde el mismo momento del anuncio fuertes aumentos de los precios, entre otras cosas porque además hubo mucha incertidumbre, hizo subir mucho el dólar en las primeras de cambio, pues de todas maneras va a ser insuficiente, y no creo que el gobierno esté en condiciones de financiar a esos 3 meses de diferencia que propuso, y además creo que hay muchas empresas que no tienen demasiado interés en ese financiamiento, prefieren ver cómo se las arreglan para endeudarse o pagarlo o reducir su tamaño, a lo mejor hasta quiebran, pero he notado que hay quienes prefieren ver cómo se las arreglan antes que recibir un subsidio que eventualmente en el futuro pueda ser un elemento en contra. Hay personas que piensan que el gobierno de alguna manera va a cobrar eso o va a adquirir alguna forma de derecho o de presión. Lo cierto es que indica el sentir, digamos, de el pequeño empresario también, a pesar de el apremio tan fuerte que este aumento salarial impone. El temor de que eventualmente el Ejecutivo Nacional tome el control de las empresas. Bueno, como Reza, por cierto... No creo que teman. Lo que me ha llamado la atención es que en los sondeos que uno hace, no es que necesariamente dicen que temen algo en concreto, pero temen mucho y consideran que esa contribución, que es solo temporal por 3 meses, después igual tienen que arreglárselas para poder pagarlo, ¿no? Ellos temen mucho que sea una forma de intervención, de presión, no precisan qué, pero sienten que no va a ser gratis. Sí, que efectivamente, que no va a ser un cheque gratis, ¿no? Que sí, finalmente el Ejecutivo se lo va a cobrar igual. Pero, en esa dirección se expresaba el vicepresidente de Fedecámaras, Ricardo Cusano, con quien conversamos esta mañana. Ahora, yo le preguntaría a nuestra invitada, porque la verdad es que al margen de este tema del petróleo, que bueno, es una manera de ver el vaso medio lleno, que la caída es incluso inferior a reportes anteriores, pero sí, en todo caso, es decir, los datos que daba a conocer ayer la Asamblea Nacional son escalofriantes. Nos hablan de una inflación de 4 millones% a finales de este año si las cosas siguen como van, de una aceleración de el índice de precios al consumidor producto de la masa monetaria y la expectativa frente a un incremento desproporcionado unilateral que ha decidido el gobierno. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo creo que los anuncios del presidente el 17 de agosto pasado, ese viernes, fueron realmente un acelerador de la inflación importante. Nuestra estimación es un poco más alta que la de la Asamblea Nacional para el mes de agosto, y eso significa además, junto con las obligaciones que
laborales que se están forzando y la situación general de escasez que se está viviendo, más bien el riesgo de que aumente incluso por encima de la cifra de fin de año que ha citado la Asamblea Nacional. Lamentablemente los anuncios de ese día no fueron ni estabilizadores, no fueron tranquilizadores, ni fueron además estímulo a la producción o a la inversión, de manera de que no se le puede llamar estabilizador de la hiperinflación y tampoco se le puede hablar de una recuperación. Justamente el desempeño que ha tenido el gobierno en la relación con todas las empresas es tal que genera confianza y temor, y esas son las dos primeras cosas que tú tienes que rescatar cuando quieres que alguien invierta, amplíe, genere empleo. Entonces, si esas cosas están en duda, pues lamentablemente yo creo que el gobierno sigue su línea fundamental es de aumentar la influencia, la presión y la intervención en las empresas, mantener y profundizar, creo que fue el gran hecho notorio que se hizo el 17, es que profundiza la sobreregulación y la represión económica, y ya lo hemos dicho por años y por años que eso no estimula la producción. Venezuela necesita confianza, necesita atraer capitales, necesita atraer financiamiento, y no hay forma de hacerlo si lo que se demuestra es que por la retórica y por las acciones lo que se produce es temor. Entonces los riesgos de la inversión simplemente aumentan y la inversión disminuye. La perspectiva de la firma Síntesis Financiera de cara a finales de este año, más allá de que la inflación incluso, es que es un panorama que es difícil de imaginar, podría estar por encima de 4 millones%. Bueno, estamos hablando de efectivamente situaciones como la de Zimbabue, como ha comparado el Fondo Monetario Internacional, y se lo pregunto porque algunos en la región, y cito un artículo de la revista Semana de Colombia, se preguntan si nuestro país va rumbo al comunismo. Para pues algunos analistas está absolutamente claro, pero yo quisiera la opinión de nuestra invitada. Lo plantea en los siguientes términos: en Venezuela ya no hay cómo vivir y las nuevas medidas de Maduro no tienen una lógica distinta de asfixiar al sector privado para que el Estado asuma el control total de la economía. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que en el propio plan desde hace años está trazado el empequeñecimiento de todo el sector privado. El sector privado, es decir, la suma de todas las empresas y comercios del país, son los que realmente motorizan, y a lo largo de los años, con esta presión tan fuerte, esta opresión sobre la gestión, se ha ido empequeñeciendo, se hacen comunes las escaseces, no tenemos forma ni confianza para tratar de ampliar, todo se hace bajo un creciente control. Entonces la estrategia política ha sido esa, y por supuesto va en esa orientación de penetración. Es una orientación además de una izquierda sumamente retrógrada, realmente anticuada, superada incluso por países que tienen sistemas socialistas ultramodernos comparado con lo que está en la mentalidad de quienes nos gobiernan. Y todo el marco legal se ha construido para esa forma de penetración gradual, no de manera de shock, independientemente de que el 17 haya sido un shock, porque fue una señal que todo el mundo captó como muy destructiva de la fuerza de la economía y de la economía privada, porque se va asfixiando cada vez. Cuando tú estás en hiperinflación, las empresas, al igual que las personas, tienen que buscar mantener su flujo de caja. Es decir, bolivita que te llega, bolivita que tienes que rápidamente invertir en algo o que preserve su valor, o en algo que de alguna manera sea útil para tú mantenerte con vida e irte adaptando al tamaño del mercado. La inflación es tan brutal que el mercado empequeñece, las empresas quedan vendiendo cada vez menos, tienen que arreglársela entonces para mantenerse viva y tienen que adaptar su tamaño, eso las hace más pequeñas. Con esto lo que hicieron fue acelerarlo, porque además le están montando a ese organismo súper débil que es este tejido industrial
debilitado a lo largo de los años, le están montando una recaudación muy intensa para protegerse el Estado mismo del daño que hace la inflación, pero está haciendo un daño importante también a todo el tejido empresarial para recaudar esos fondos. Y yo le diría a los ciudadanos en general, porque el IVA lo pagan los que tienen y los que no en nuestro país. Absolutamente. Ahora yo le preguntaría a nuestra invitada antes de hacer la pausa para ir a publicidad, a propósito de lo ocurrido hoy con nuestros adultos mayores, esta ausencia de efectivo para cancelar los compromisos incluso con los pensionados tiene también que ver o es producto de las políticas económicas del Ejecutivo Nacional, ¿correcto? Bueno, es una consecuencia de una inoperancia, un descuido de planificación brutal y además deja ver que están conscientes de que la inflación le va a cortar la vida útil al nuevo cono monetario y por eso inevitablemente se está procediendo a mantener un racionamiento de todos los billetes nuevos que llegaron. O sea que casi no se siente ese alivio y todavía esa escasez de billetes es ya crónica, es endémica y seguiremos viendo esta absurda distorsión que a la gente le cuesta en el exterior cuando preguntan, les cuesta entender que una persona tenga que pagar 3 y 4 veces el valor de una moneda para tenerla en medio de una inflación, porque entonces esa es la forma de diferenciar a lo mejor un consumo más barato. Esto es un descuido enorme y no importaría que no hubiera efectivo suficiente si toda la modernización del sistema de pagos hubiera ocurrido paralelamente como está ocurriendo y ha ocurrido en muchos países del mundo y muchos países vecinos. Tú te montas en un autobús y hay una tarjeta lectora, no tienes que estar que la gente aquí o no llega al autobús o no encuentra cómo montarse porque no tiene el efectivo para pagarlo. Son cosas que realmente denotan un menosprecio enorme por la población, por sus dificultades, denota además una falta de planificación enorme y denota además, siempre lo resumo en menosprecio, porque cuando tú quieres estimular algo, tú facilitas las inversiones tecnológicas necesarias para que el sistema de pago se modernice. Y nosotros lo que estamos viendo es que las comunicaciones telefónicas decaen en su eficiencia, que lo mismo sucede con los servicios de Internet en general, y bajo esas condiciones el sistema de pagos electrónicos y todas esas ideas nuevas van a generar más demanda, pero no hay plataforma tecnológica que la soporte y además está en obsolescencia buena parte de ella, por eso hay caídas de línea, hay lentitud, las cosas se caen a mitad de camino, es decir, cosas que no debiéramos ni remotamente haber abandonado, porque la razón de eso es que hemos abandonado las responsabilidades básicas del sistema de pago. De nuevo es menosprecio por las tareas y menosprecio por los usuarios, que somos todos nosotros. Gracias, Tamara Herrera, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Economista, directora de Síntesis Financiera. Vamos a la pausa y a regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y los medios de comunicación ofrecen detalles sobre lo ocurrido con Jair Bolsonaro, candidato presidencial en Brasil, que lidera las encuestas al menos de cara a una primera vuelta en ese país. Aseguran algunos medios de comunicación como el portal Infobae que el agresor aparentemente militaba en el partido de los trabajadores. Habrá que ver cómo se desarrolla esta información, pero en todo caso es la primera noticia que destacan a esta hora sobre este tema. ¿Quién es Adelio Bispo Oliveira, el simpatizante del Partido de los Trabajadores que apuñaló a Jair Bolsonaro? Tiene 40 años y la policía lo detuvo en el momento de la agresión. El candidato de derecha se encuentra fuera de peligro, pero estamos hablando de, como ustedes comprenderán, un país absolutamente polarizado de cara a la elección presidencial. El caso de Venezuela, el diario El Nacional, en versión electrónica, da cuenta de lo que ha ocurrido en los mercados. Por ejemplo, en Catia asegura que llevan días sin carne. El mercado municipal de Catia no tiene carne desde hace 3 semanas. Un trabajador del lugar detalló que la conversión monetaria agravó el problema, más aún la lista de precios acordados, esto lo decimos nosotros, parte de la política del Ejecutivo Nacional, de la cual hemos hablado en varias oportunidades en este espacio. El director de Ecoanalítica, Pedro Palma, advirtió que las medidas no van a frenar la inflación. Si nos atenemos a lo dicho por nuestra invitada anterior, la situación es francamente preocupante. Más de 4 millones% de inflación es una cifra que se pierde de vista. Pedro Palma, director de Ecoanalítica, explicó la aplicación de las medidas con respecto al encaje legal en una entrevista que ofrecía un poco más temprano y el impacto que esto va a tener. Otro de los anuncios hechos por el Ejecutivo Nacional que ha creado gran incertidumbre. Vamos a continuar. Decía Pedro Palma, en una situación difícil y compleja, el acumulado hiperinflacionario publicado por la Asamblea Nacional de 223% en el mes de agosto fue muy abrupto por el grado de las medidas económicas de Nicolás Maduro. Esto empobrece y aniquila la capacidad de compra de los venezolanos a pesar del aumento de 5.600%, destaca el diario El Nacional. Y antes de hacer la pausa para ir a publicidad, El Universal nos dice que el gobierno nacional creó una comisión para reorganizar PDVSA y sus filiales. Habrá que ver cómo va esta nueva iniciativa y se garantiza el incremento de la producción, que al final del día es el principal o uno de los principales problemas de la economía venezolana, que depende de las exportaciones de crudo. En un lapso de 30 días, el comité deberá presentar al presidente PDVSA, Manuel Quevedo, un plan de trabajo con un programa de actividades sujeto a las prioridades de la empresa. Nosotros hacemos una nueva pausa, vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:28.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therapy y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Carlos del Pozo y Sucre. Calabozo, año 1800. Un incansable viajero, el barón Alejandro de Humboldt, queda sumamente sorprendido de encontrar en un apartado rincón de Venezuela una serie de pararrayos ubicados en casas del poblado. El autor de tales instrumentos era Carlos del Pozo y Sucre, un empleado del gobierno nacional español que en sus ratos libres, seguramente muy abundantes, se dedicaba a informarse de los progresos científicos y tecnológicos y a poner en práctica los conocimientos adquiridos. Carlos del Pozo nació en Caracas en 1746. Durante toda su vida desempeñó cargos administrativos en el gobierno colonial español. Además de estos pararrayos, también había construido baterías, electrómetros y otros aparatos que eran la admiración de sus coterráneos, quienes llegaron a apodarlo el Brujo de Calabozo. Las habilidades de Del Pozo en diversos campos científicos y técnicos eran ampliamente conocidos, hasta el punto que Del Pozo se convirtió en una suerte de asesor del gobierno colonial en diversas materias. Cuando se introdujo la vacunación antivariólica en 1804, la Junta Central de Vacunación le encomendó investigar la posible infección por viruela en el ganado de la región, que es de donde proviene la vacuna para humanos, con resultados aparentemente positivos. Asimismo, cuando se decidió construir un coliseo en Caracas, con un techo de notable dificultad técnica, el nombre de Carlos del Pozo estuvo entre los primeros en ser considerado. Del Pozo nunca realizó estudios formales. Sus conocimientos los obtuvo de manera autodidacta, gracias a su inmensa curiosidad por los fenómenos de la naturaleza. Contaba 54 años cuando Humboldt lo visitó y quedó asombrado por sus capacidades. Murió en 1813, a los 67 años de edad. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig,
es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y hablamos ampliamente acerca de la comunidad internacional, su preocupación creciente sobre la crisis en nuestro país. Decíamos que hoy el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, luego de sostener reunión con el secretario general de la OEA, celebró el reconocimiento del impacto regional de esta crisis migratoria producto de lo que está ocurriendo en nuestro país. Y el vicecanciller de Perú, Hugo de Sela, salía al paso a esta propaganda, decía él, o campaña de propaganda que realiza el gobierno venezolano con la repatriación de ciudadanos de nuestro país. Él advertía que la cantidad de personas repatriadas es equivalente al número de ciudadanos que entran a Perú cada media hora. Para conversar acerca de estos temas y el alcance de lo que está ocurriendo o las iniciativas en la región para hacer frente a la situación de nuestro país, saludamos en línea telefónica a Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela, está frente del portal analítica.com. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Saludos a tu audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión, embajador, acerca de las iniciativas que lleva adelante la región, incluso la que se va a celebrar la próxima semana en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por una propuesta hecha por el gobierno norteamericano, aplicando la fórmula ARRIA. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo, María Alejandra, es una cada día creciente concentración de los esfuerzos internacionales para tratar de darle una salida lógica a la crisis humanitaria que no hace sino agudizarse en el país, a pesar de que el gobierno se niegue a reconocer los hechos. Pues que reconozca o no reconozca los hechos, la realidad está demostrada por cifras mensurables, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que estamos viendo es que progresivamente estamos sintiendo una pérdida de paciencia hemisférica frente a la incapacidad o la falta de decisión del gobierno de detener esa crisis o las causas que lo generan. Lo que más bien lo que sucede y lo que preocupa a la comunidad internacional en general es que las recientes medidas económicas adoptadas por el presidente Maduro, es evidente, todo el mundo sabe que lo que van es agudizar esa crisis, va a incrementar posiblemente de manera exponencial el flujo migratorio del país, y eso no lo puede asimilar prácticamente ningún país de la región. Esto es indeclinable. Venezuela lleva ya 5 años continuos de recesión económica, con una disminución brutal del Producto Interno Bruto, y esa recesión, cuando está hablando de 5 años, hay que pensar que la gran crisis de los años 20 en Estados Unidos fueron solamente 2 años continuos de recesión. Entonces estamos en una situación donde están combinándose muchos factores: recesión económica, hiperinflación acelerada, que estas medidas lo que hacen es potenciarla más, y una gigantesca crisis humanitaria que se puede evidenciar en la alimentación, en la salud, en cualquier sector de la vida de la comunidad. Ahora, ¿por qué esto se mantiene? Bueno, es difícil entenderlo, porque yo comentaba en estos días que el gran problema que tenemos en Venezuela es que la mayoría de las personas normales y comunes tienen un pensamiento lógico, basado con una tradición cultural, con una experiencia de siglos, y no entienden que la lógica que aplica este régimen es una lógica distinta, es una lógica que no está basada en la razón,
sino simplemente en la razón ideológica, en el deseo de mantenerse en el poder, acelerando una serie de cambios en la sociedad que pueden hacer, como diríamos en manera casi anecdótica, implantar el comunismo por vía express. Es decir, lo que Cuba hizo en el tiempo, aquí se quiere hacer después de estos años, se quiere acelerar con todas estas medidas que para cualquier persona le parece inconexa, pero desde el punto de vista de la visión que ellos tienen, es el control absoluto del Estado sobre todas las actividades de los ciudadanos. Ahora, embajador, ya sabemos cómo termina esto, es decir, lo hemos visto, existe abundante material para saber que sistemas de esta naturaleza, si es el objetivo final, que yo no lo dudo, de esta administración, bueno, terminan colapsando. Ahora, sí, uno más rápido y otro más lento, pero definitivamente lo que sí es cierto es que ni el gobierno más eficiente del mundo y más poderoso del mundo puede contener el ritmo de expansión inflacionaria de la hiperinflación que vive Venezuela. Usted no puede detener una inundación con los dedos. Usted no puede detener la hiperinflación con controles, porque usted puede controlar algunos aspectos, puede poner preso a 3, a 5, a 10, a 100 personas, pero usted no puede paralizar un país para que vaya en contra de los hechos de la naturaleza. Si la inflación está acelerándose diariamente, ¿cómo va usted a fijar precios que simplemente no responden a la estructura de costo de cualquier actividad económica? Pues ahora, bueno, yo le diría esa frase tan conocida de Friedrich von Hayek, economista, premio Nobel o Nobel, que advertía si los comunistas, entendieran de economía, ellos no serían comunistas, ¿no? Pero en todo caso, embajador, si me permite, tenemos un extracto de la declaración que ofrecía el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, sostuvo reunión con el secretario general de la OEA, y él, bueno, entre otras cosas, agradecía la reunión de ayer, el Consejo Permanente, para discutir la dimensión de la crisis venezolana, y bueno, advertía sobre las iniciativas que van a promover incluso en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Vamos a escucharlo, yo quisiera su reacción. De otro lado, vengo a agradecer primero la solicitud de una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que hizo el señor secretario general, y en segundo lugar la conclusión de ese Consejo Permanente, en la cual se tomó la determinación de integrar un equipo de trabajo que deberá trasladarse a las zonas de frontera y rendir un informe del cual se desprendan acciones prácticas desde el punto de vista de la coordinación y desde el punto de vista financiero. Déjenme decirles que para Colombia este es un paso trascendental. Hemos dicho que tenemos que actuar frente a esta crisis migratoria proveniente de Venezuela en el orden nacional, en el orden regional y en el orden internacional. En el orden nacional lo estamos haciendo, y lo que sucedió ayer en la Organización de Estados Americanos es el reconocimiento del impacto regional de la crisis migratoria proveniente de Venezuela, lo cual va a fortalecer nuestra capacidad para hacerle frente a la crisis y nos va a permitir actuar conjuntamente, señor secretario general, en el espacio multilateral, empezando por lo que haremos juntos en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas. Sobre este tema, embajador, quisiera su comentario sobre las declaraciones, pero ha trascendido que se va a promover una reunión para abordar nuevamente la crisis migratoria en el marco de la ONU, y por otra parte países como Colombia también van a promover bueno, la denuncia contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, mira, primero de lo que sucedió ayer en la OEA demuestra que este régimen o este gobierno, como lo quieras llamar, está cada vez más solo, porque la única intervención concreta en apoyo a que no debió celebrarse esa reunión fue la de Bolivia. El resto de las delegaciones, quienes más, quienes menos, tomaron en cuenta las gravísimas circunstancias que tarde o temprano irá afectándolos en mayor o menor grado a cada uno de ellos. Y me refiero no solamente a los países fronterizos o a los países de Sudamérica, sino también
tendrán en su debido tiempo, si esto sigue así, impacto con las islas del Caribe. Entonces yo creo que esto, unido a la reunión que va a haber en Ginebra de Naciones Unidas, reunión, inclusive la reunión informativa del Consejo de Seguridad promovida por la presidencia del Consejo, que en este momento recae en cabeza de Estados Unidos, que es lo que se llama la enmienda, la propuesta, la fórmula. Lo que hace es que a nivel mundial ya el hecho de las circunstancias aberrantes de lo que está ocurriendo en Venezuela son el pan diario de prácticamente todas las naciones del mundo. Basta que usted vea los periódicos de España, de Italia, de Francia, de Inglaterra, de Alemania. O sea, este es un tema que se ha vuelto un tema realmente que causa escándalo, porque en un país que no está formalmente en guerra, hay una crisis de la dimensión de lo que ha sido en Europa la crisis de Siria. O sea, esto es una situación absolutamente alarmante, y lo más inconcebible es que las autoridades venezolanas lo nieguen y lleguen a decir más bien que la tendencia es al revés, que lo que está es regresando a gente. Yo creo que vivimos, y lamentablemente hay que decirlo, vivimos en un estado de surrealismo mágico. O sea, donde yo creo que lo que están jugando es, digamos, como la frase que tanto les gustaba a ellos, se están jugando a Rosalinda, ¿no? Están haciendo lo imposible, la jugada que sea que de alguna manera mágica voltee la tendencia negativa de la inmensa mayoría de la población a favor de ellos, cosa que no ocurre. Basta leer, por ejemplo, los artículos de hoy inclusive en un diario que más bien era El Fin, que es Aporrea. La crítica es cada vez más acerba, cada vez más dura, y que en el fondo todas estas medidas que al principio pudieron crear como una especie de estado de ebriedad temporal, bueno, ya estamos pasando a la época de lo que se dice en criollo el ratón, cada vez más escasez, cada vez menos viene, los precios aumentando en manera vertiginosa. Bueno, y esto no puede ser distinto hasta que no se cambie la política económica. Y yo creo que quisieran hacer más de lo mismo. Ahora, embajador, en su opinión, ¿hasta dónde cree usted está dispuesta a llegar la comunidad internacional para hacer frente a esta crisis? De momento, lo que hemos visto esta semana, y lo aclaraba el canciller de Argentina, son reuniones técnicas, bueno, para hacer frente a la salida masiva, forzosa de venezolanos. Sin embargo, ¿qué cree usted? ¿Hasta dónde pueden llegar estas iniciativas? Por ejemplo, el marco de discusión de esta reunión en Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad, utilizando la fórmula ARIA, será la corrupción y el impacto que ha tenido para la región. Además, el gobierno de Colombia, el canciller lo ha dicho, está dispuesto a coordinar acciones con otras naciones, con otras administraciones, también para promover esta acción ante la Corte Penal Internacional. ¿Hasta dónde cree usted llegarán los gobiernos y las naciones para enfrentar lo que está pasando en nuestro país? Lo escuchamos. Hay una expresión de uso común que se llama que la paciencia tiene un límite, ¿no? Y el límite es en qué medida esto está afectando la seguridad regional. Yo creo que hay todos los intentos. Tengo entendido que en este momento hay 2 altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos en Venezuela para hablar con el presidente Maduro. No sé cuál es la agenda, no sé cuál es el tema, pero todos insisten, lo cual es lógico, en buscar algunos mecanismos negociados para resolver la crisis. Ahora sí, la negociación, como hasta ahora, siempre ha fallado porque hay una parte que no quiere negociar, sino que simplemente quiere imponer. Bueno, las respuestas pueden ser de cualquier naturaleza, María Alejandra. Es muy difícil ponerse a vaticinar o prever, pero yo sí creo que ya esta crisis no es una crisis nacional, ya esto es una crisis internacional, regional, y yo diría fundamental, inclusive hemisférica, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelven las crisis hemisféricas y eso? Bueno, intentando forzar algún tipo de solución, y después, bueno, hay simplemente que referirse a un análisis histórico de las relaciones internacionales para ver qué es lo que sucede cuando no hay ninguna solución.
Ahora, embajador, yo le preguntaría sobre efectivamente la crisis humanitaria y la salida forzada de nuestro país, el éxodo, y esta campaña efectivamente que ha puesto en marcha el Ejecutivo Nacional. Quisiera un comentario, yo hasta he adelantado algo, pero bueno, el vicecanciller de Perú salía al paso advirtiendo que la cantidad de gente que en teoría se suman a este plan de repatriación es lo equivalente a las personas que entran, por ejemplo, a Perú cada media hora. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, el gobierno podrá tener la hegemonía comunicacional en el país y sin embargo en el país ya no le creen, pero internacionalmente simplemente esas declaraciones y esas posiciones son un hazmerreír, porque no puede ser que todos los países, que todos los medios informativos internacionales, que todos los testimonios que son superabundantes, que existen de diversas partes del mundo por diferentes fuentes, en las cuales ya no hay ni siquiera diferencia ideológica en las que transmiten esta información, estén erradas y que los únicos detentores de la verdad absoluta y única es el gobierno nacional. Yo creo que esto es un caso perdido para ellos y que lo que harían bien es acogiendo la última opción que le puedan estar brindando de encontrar una salida honorable negociada. Ahora, sobre la presencia de estos funcionarios norteamericanos, ¿usted, tiene información cierta? Es decir, ¿o simplemente es un comentario que ha escuchado, embajador? Es una información que he escuchado. Evidentemente, como aquí toda información es tan opaca y nada se sabe, no puedo ahondar más. Es lo que no me parecería extraño, porque siempre se abren canales en los momentos más difíciles para tratar de digamos, clarificar la situación. Pero sea cierto o no sea cierto, la verdad es que yo espero y aspiro que entren en alguna escala en algo de racionalidad, que no sea simplemente la actitud suicida del pensamiento ideológico que está prevaleciendo en este momento. Finalmente, embajador, quiero aprovechar este contacto antes de hacer la pausa para ir a publicidad para preguntarle sobre lo que está pasando en Brasil y cómo puede terminar el incidente del día de hoy. Comentamos al inicio que Jair Bolsonaro, candidato de la derecha del Partido Social Liberal, fue herido producto de una puñalada y aparentemente el autor es un seguidor del Partido de los Trabajadores. ¿Qué puede decirnos? Bueno, eso es lo que yo tengo entendido de gente que conoce bien el tema brasileño, independientemente que eso no implica de mi parte un juicio de valor sobre el personaje que usted se refiere, que él está triunfando prácticamente en todas las encuestas. Y me decía esta persona que no es precisamente un simpatizante de las ideas que transmite este personaje, es que lo curioso es que tiene respaldo tanto a nivel básicamente popular como en los niveles más altos. Concilia, porque tiene algo que me decía esta persona que fue un funcionario importante diplomático en Brasil, que es una persona que sale absolutamente librada del problema Lava Jato y de cualquier incidencia de corrupción, y que hay una gran fatiga en la población brasileña frente a las actitudes y particularmente a la inmensa corrupción que se desató en el periodo de los gobiernos del PT. Pero no solamente el PT, porque también está el PMDB, todo demás. O sea, la corrupción brasileña, el efecto de Lava Jato ha sido como un terremoto interno. Ahora, yo no sé cómo está el estado de salud del capitán. Aparentemente está fuera de peligro, embajador. Bueno, eso le va a subir todavía más en las encuestas y va a ser muy grave con la situación del partido trabajista, ¿no? Porque ya están bastante desprestigiados. Ya la Corte Suprema imposibilitó que el presidente Lula se presentara, y yo creo que no sé si es bueno o si es malo lo que pueda significar un personaje tipo del que se sabe poco, porque lo que dice simplemente en algunos casos, bueno, puede generar alguna preocupación, pero bueno, los ciclos históricos son lo que son, y yo
me imagino que este atentado lo que hará será incrementar la popularidad del personaje. Gracias, embajador Emilio Figueredo, por atendernos, acompañarnos. Fue embajador de Venezuela. Además está al frente del portal analítica.com. Hacemos una pausa y ya venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Al cierre, lo último sobre lo ocurrido en Brasil de cara a las elecciones presidenciales. Jair Bolsonaro fue apuñalado durante un acto de campaña de Minas Gerais. Esto lo dice Infobae. El agresor fue detenido tras el violento ataque durante una caravana en Juiz de Fora. El candidato presidencial brasileño Jair Bolsonaro fue apuñalado en la tarde de hoy en Juiz de Fora, Minas Gerais. Él es postulante del Partido Social Liberal de derecha. Fue trasladado de urgencia por su personal de seguridad a una clínica, y aunque inicialmente se habló de una herida superficial, bueno, aparentemente es un poco más grave. El candidato tiene comprometido el hígado y habría perdido mucha sangre, dice Folha de Sao Paulo. Nosotros nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Selene Pérez, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.